hablar con ustedes, porque si voy a hablar de ánimo, no puedo hablar de otra manera que no sea animado. De modo que vamos a dejar que la palabra de Dios sea quien nos hable sobre esto, primero leyendo lo que nos dice la palabra de Dios a través de Mateo en el capítulo 9, versículo 2. Mateo capítulo 9, versículos 2 nos dice que para luego entrar en detalle lo que significa el ánimo. Vamos a buscar en nuestra Biblia que nos enseña, dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Es el título del mensaje, el ánimo. Ten ánimo, hermano, ten ánimo, hermana. Y vamos a ver una definición de lo que es el ánimo. Dice que el ánimo es la capacidad humana de experimentar emociones y afectos y de comprender. Es una primera definición. Y una segunda definición es fuerza o energía para hacer, resolver o emprender ánimo. Sinónimo del ánimo es fuerza, valor, voluntad y energía. También esta palabra en el griego se lee como ánimos, y ánimos significa en nuestro idioma viento. De modo que cuando hablamos de ánimo es porque estamos en movimiento. No podemos hablar de ánimo estando sentado o de una forma reposada. Y cuando pensábamos en ánimo, siempre pensábamos en la segunda definición, que es fuerza o energía para hacer, resolver o emprender algo. Siempre nos basábamos en que esto era tener ánimo, cuando uno emprendía algo con energía, con fuerza, como cuando comenzamos en el Evangelio, comenzamos con tanta fuerza, con tanto ímpetu, leíamos la palabra, le hablábamos a cualquiera de la Biblia y queríamos tener una vida santa delante de Dios en todo tiempo y nos esforzábamos cada día más. No es que no nos sigamos esforzando, pero a veces como que uno declina un poco en ese sentido. Y fíjense, esta primera definición me ha llamado la atención porque habla del ánimo como una capacidad humana de experimentar. ¿Qué se experimenta con el ánimo? Emociones. El ánimo es una emoción que el ser humano experimenta, un afecto. El ánimo nos lleva a ser afectivo, porque cuando hay una persona con falta de ánimo, su afecto está lesionado. No tiene la capacidad de tener ánimo. Y también el ánimo nos lleva a comprender. Fíjense que cuando una persona tiene ánimo, comprende también al otro. Y eso es sumamente importante. Por esto Cristo comprendió lo que existía en el paralítico. El paralítico fue donde Cristo, aquí en Mateo capítulo 9, versículo 2, para solucionar un problema que le había quitado el ánimo. Las enfermedades, una parálisis, afecta emocionalmente a cualquier persona. Su ánimo está en el suelo. Y más cuando ha buscado distintas curas que no le han resuelto el problema. Cuando hemos ido al médico y nos dice que tenemos una cosa y no es esta, nos indica un medicamento y el medicamento no nos hace nada, pues comenzamos fácilmente a desalentarnos. Jesucristo le dice a este señor, ten ánimo, hijo. Le da un aspecto para que él se sienta en confianza, porque el que no tiene ánimo ha perdido la confianza. Y le dice, tus pecados te son perdonados, hermano. Y es una parte importante aquí para nosotros los cristianos, de sentir ánimo en todo momento. ¿Por qué? Porque nuestros pecados son perdonados. De modo que no hay razón
para sentirnos con ese estado de ánimo en el suelo, como vencido, como si aún nuestros pecados están ahí, aún, como que Dios no nos ha perdonado y siempre mencionamos lo que hicimos, nos recordamos de ello. Jesucristo dice, ten ánimo, ya tus pecados son perdonados. No puede estar con ese ánimo en el suelo. Así que levántate, como le dijo el paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Todas esas preocupaciones, hermano, que nos quitan el gozo, que nos quitan la alegría delante de Dios, hay que buscar la manera, pero en Jesucristo, de encontrar el ánimo necesario. En el pueblo de Israel encontramos varios ejemplos, vamos a citar algunos, por ejemplo, en el caso de Números, en el capítulo 21, versículo 4, dice aquí la palabra de Dios que después que partieron del monte Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Un tremendo problema para cualquier líder cuando el pueblo está desanimado. Cuando el pueblo está desanimado, el líder tiene que tener un ánimo superior y tiene que combatir con el número de personas que está a su alrededor para poder darle ánimo. Porque un pueblo desanimado puede desanimar a cualquier líder. Jesucristo encontraba el ánimo en la oración. Por esto se retiraba aparte a orar, porque el pueblo, sus discípulos, en numerosas ocasiones lo desanimó por la falta de fe. Le dijo, pero ¿hasta cuándo voy a estar soportándolo ustedes? Por esa falta de fe, ustedes han visto todo lo que yo he hecho. Igualmente, Moisés, es probable que en un momento se sintiera desanimado porque él decía, tal vez dijo, pero ¿cómo esta gente viendo tantas señales, maravillas que Dios ha hecho con ellos, cómo ya olvidaron de eso que Dios hizo por ellos? Y ahora en el desierto, cuando vienen unas cuantas pruebas, que no hay agua, que no hay comida, o que solamente tienen el maná para comer y se desalientan. Imagínense, hermano, 40 años comiendo pan, como ellos definieron, un pan liviano. Y nosotros decimos, ese pueblo si se quejaba, ese pueblo si se desalentaba. Pero a veces nosotros, cuando tenemos 3 días comiendo algo, ya no queremos eso. Y estamos desalentados. Y estamos ya buscando ver otra cosa, algo distinto, algo diferente. Y es posible que también nuestros corazones desfallezcan en nuestro interior y comencemos una queja interior donde el que nos rodea puede ser invadido del desánimo o la falta de ánimo que podamos tener. También encontramos otro caso en Deuteronomio, en el capítulo 31, versículo 6. Dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ello, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Hermano, ¿y con quién vamos nosotros? Al igual que el pueblo de Israel, en todo momento, en toda dificultad, el Señor está con nosotros. Hoy por hoy es posible que estemos desanimados porque la vida ha cambiado tan drásticamente de 5 meses para acá, o 6 o 7 meses, o este año. La vida en el mundo ha cambiado significativamente. Y ustedes saben cómo somos los seres humanos, la mayoría, para aceptar los cambios, que los cambios afectan nuestro ánimo, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Por esto es que Dios le dice aquí al pueblo, esfuércense y cobren ánimo. Y es lo que nos dice Dios a nosotros, esfuérzate, cobra ánimo, porque tú tienes que demostrar que Cristo vive en ti. No solamente de decirlo y de expresarlo, sino hay que estar convencido, hermano,
de que Cristo está en nosotros, de que Él nos ayuda, de que Él nos va a dar fortaleza. Y en este tiempo donde usted no puede visitar a un familiar porque no sabe si lo va a contagiar o usted se va a contagiar, el familiar quizás lo recibe por cortesía, pero tiene que tomar precauciones y usted no puede congregarse en la iglesia, y si se congrega no puede abrazar a sus hermanos y de la forma tan emotiva que somos nosotros los dominicanos, de abrazar, de conversar y de sentir ese calor, esa hermandad. Entonces, usted ve esto totalmente distinto, lo que usted tiene 20, 30 años llevando una actitud, una forma de vida, verlo cambiar en tan poco tiempo. Esto puede ser que nuestro ánimo esté en decadencia. Usted ahora para salir tiene que salir con una mascarilla. Usted sabe lo incómodo que es andar con una mascarilla. A veces le pasamos por al lado de alguien y no sabemos quién es, porque esta mascarilla, una gorra, un sombrero, un pañuelo que tenga alguien, no lo conocemos. De modo que en esto necesitamos ánimo. Usted no puede viajar si se monta en un avión, ya usted sabe todos los requisitos que tiene que tener. Si está en el extranjero, mucha gente no podían viajar de aquí para allá. Conocemos una señora que se iba para afuera y hizo su despedida, mucha alegría. En medio de la pandemia se reunieron algunos conocidos, algunos familiares, y estaban celebrando que la señora ya se iba. Al otro día, cuando ella se va, dice, no, los viajes lo cancelaron, no se puede viajar hasta nuevo aviso. Hay personas que creían que para esta fecha iban a estar en otro país porque iba a salir sus documentaciones, iban a estar fuera. Pues ya eso no es posible. Y esto puede desalentar a muchas personas y puede decir, Señor, ¿qué está pasando? Y lamentarse y posiblemente caer en una depresión que lo lleve hasta el hospital. Hermanos, en estos casos, en este tiempo, es que aun cuando el Señor nos dice que nos esforcemos, que tengamos ánimo, que no tengamos miedo. El miedo puede enfermarnos. El miedo puede llevarnos a tener la pandemia sin tenerla, porque no es que le estoy diciendo que no tengamos precaución, porque una persona con ánimo e imprudente es algo ofensivo para muchos, porque el hecho que tengamos ánimo, no podemos caer en la imprudencia. Ya hemos sabido por demás todas las precauciones que hay que tener. Que si usted va a una casa, usted tiene que cumplir las reglas de la higiene, usted lavarse las manos, la cara. Si usted hace esto, no es que usted no tiene fe. Y esto es importante, hermano, que lo sepamos. A veces catalogamos a los demás que no tienen fe o que le tienen miedo a la muerte. No, no debemos catalogar a nadie, sino más bien a ser cuidadoso, porque la Biblia nos manda a ser prudente y a cuidar el templo de Dios, y que si alguno destruye el cuerpo, el templo del Espíritu Santo, Dios también lo va a destruir a él. De manera que también si usted sabe que tiene algunos síntomas, no vaya a contaminar a alguien, no diga que, bueno, es una simple gripe, yo no tengo nada. Si usted siente gripe o algún malestar, tenga el ánimo de quedarse quieto, porque si nosotros, por nuestra imprudencia, contaminamos a alguien, el Señor también nos va a pedir cuenta por esto, por nuestra falta de imprudencia. De manera que el ánimo, no podemos tener un ánimo imprudente. Ya sabemos la definición del griego, ánimos, que es viento, pero no podemos ser un huracán, porque el huracán destruye. El huracán se rompe la casa, desbarata todo lo que encuentra a su paso. De modo que
al tener ánimo, tenemos que saber cómo conducirnos. Ya hemos visto el profeta cuando vio un silbido apacible y delicado, dijo, ahí va el Señor. Porque cuando nosotros tenemos ánimo, también somos apacibles, somos delicados y sabemos conducirnos de la mejor manera para con nuestra actitud, en vez de destruir, tenemos que edificar a los demás. Como seguimos viendo en el caso de edificación, en Crónica, vamos a ver en Crónica primero, ¿qué nos dice? Versículo 22. Primero Crónica 22:19 nos dice, poned pues ahora nuestros corazones y nuestro ánimo en buscar a Jehová. Fíjense en qué debemos de poner nuestro ánimo, en qué debemos poner nuestros corazones, en buscar a Jehová nuestro Dios y levantarnos y edificarnos el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová. Esto le aconsejaron al pueblo de Israel, que tenía que poner el ánimo, el corazón, para edificar, no para destruir, y para hacer las cosas en santidad en el nombre de nuestro Dios. Y Nehemías en el capítulo 4, versículo 6, fíjense que aprendemos. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar, y fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. ¿Por qué hicieron el muro el pueblo? ¿O cómo lo edificaron? Porque tuvieron ánimo, lo llevaron hasta la mitad, venciendo toda la negatividad de aquellos que no querían que el muro se edificara. En nuestro caminar, en nuestro vivir, encontraremos personas que en vez de dar ánimo, dan desaliento. Son aquellas personas que todo es imposible, que eso no se puede hacer, que hay que dedicarle esto, que eso no lo podemos hacer de esta manera. Y nosotros, con el ánimo que nos da Dios, con la prudencia y la delicadeza, el Señor nos manda a vencer todos esos obstáculos, como hizo aquí en Nehemías, el capítulo 4, versículo 6, que derribaron todo artificio que no era conforme a la voluntad del Señor, y ellos hicieron lo que a Dios le agradaba. El mismo caso de Hechos, en el capítulo 4, versículo 2, fíjense que nos enseña aquí la palabra del Señor. Hechos capítulo 4, 14, versículo 2. Hechos 14, 2. Vamos a ver qué nos enseña aquí la palabra del Señor. Hechos 14, versículo 2. Y luego leeremos ahí mismo Hechos 14, 22. Tenemos la diapositiva. Hechos 14, 2 dice, pero los judíos que no creyeron excitaron y llenaron de odio los ánimos, las almas de los gentiles contra los hermanos. Muy peligroso es cuando un grupo o alguien dentro de un conglomerado de personas excita los ánimos en contra de las cosas que hay que hacer. Si usted trabaja en un lugar y usted levanta, se subleva y excita y comienza a hablar mal a la gente y vamos a pararnos, no vamos a trabajar, vamos a hacer tal cosa, usted está excitando de una manera negativa los ánimos de las personas. Lo mismo en la iglesia, si usted o si yo comienzo a hablar mal de los demás y a decir estoy así, estoy de esta manera, estamos excitando los ánimos de los creyentes y llenamos de odio los ánimos o el ánimo de los demás. De tal manera, hermano, que ahí no podemos nosotros caer, aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo,
cuyos pecados han sido perdonados. Ese tipo de ánimo no es el que Cristo quiere de nosotros. Por eso le dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Hechos 14:22. Dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Todas esas tribulaciones vendrán. Por eso es que tenemos que aprender por el Espíritu Santo a sobrellevar dichas situaciones para que en vez de destruir nuestras cosas que pueden pasar, nos edifiquemos en la palabra de Dios, sabiendo que todas esas tribulaciones ya otros la han pasado en el tiempo antiguo a través de la Biblia, en nuestros tiempos, pero lo importante, hermano, es hacer lo que aprendimos ahí en Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole a que permaneciesen en la fe, diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Confirmar ánimo, no desalentar. Si desalentamos, somos del enemigo. Si alentamos a los hermanos, hacemos la voluntad de Dios. Exhortando, hay que exhortarle a que permanezcan en la fe. A través de todas las dificultades que tengamos, hermano, hay que exhortar a los hermanos que permanezcan en la fe, haciendo la voluntad de Dios. Como también nos dice Filipenses en el capítulo 1, versículo 14. Filipenses 1:14. Hay que exhortar, buscar la parte de Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 14. ¿Está lista la diapositiva? Es importante, hermanos, que nosotros nos aferremos siempre a la palabra de Dios, porque puede haber momentos en los cuales venga a nosotros algo de parte del enemigo y seamos utilizados por él. De manera que debemos nosotros, por eso que nos dice la Biblia, que tenemos que ser llenos de la palabra de Dios para poder soportar en el día malo. Dice, y la mayoría de los hermanos cobraron ánimo en el Señor con mis prisiones. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Hay momentos en que los hermanos pueden desanimarse con actitudes nuestras. Y también hay momentos como atravesó el apóstol Pablo, que estando en prisiones, él dice en el versículo 13 que las prisiones se han hecho, de manera que mis prisiones se han hecho patentes, o sea, visible en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Fue algo tan visible el poder de Dios actuando en el apóstol Pablo, que se hizo notorio tanto en la cárcel como a todos los demás, y también en la iglesia. La mayoría de los hermanos cobraron ánimo, y esto es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, cobrar ánimo. De modo que si usted tiene ese ánimo en el suelo, si usted está decaído espiritualmente, el Señor le dice, hijo, ten ánimo, porque tus pecados son perdonados. El pecado es que nos hace estar en vergüenza, pero cuando nuestros pecados son perdonados, tenemos la victoria en Cristo Jesús. Primera Tesalonicenses 5:14, leeremos qué otro consejo nos da la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses 5:14 nos dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Un mandato del Señor. En vez de asociarnos con los ociosos, dice la Biblia, no, hermano, espérense. Nosotros les rogamos que lo amonesten. Fíjense, no dice exhórtenle. O sea, ya le está cambiando el otro estado de la exhortación. Dice, amonéstenlo. Amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo. En vez de usted congraciarse con uno que tiene el ánimo decaído, sí, es verdad, tú tienes razón,
No, busque la manera de darle ánimo, "No, hermano, las cosas hay que mirarlas de esta manera". O alguien que venga y decir, ya, esto se perdió, ya la pandemia nos va a matar a todos. Tiene que decirle, no, espérate, hermano, no sea así. Tú cree en el Señor. Tú tienes que ver las cosas del sentido de Dios, porque el Señor sabe el motivo por el cual el mundo está atravesando esta situación. Dios tiene un propósito, porque todas las cosas de Dios a un propósito saludable lleva al ser humano. Por tal razón, el cristiano que esté tomando sus medidas, aunque se lave las manos, se lave la cara, tenga higiene en su casa, no salga mucho, tome todos los protocolos que se enseña con esta pandemia que estamos atravesando. El cristiano sabe y debe estar consciente que detrás de todo esto Dios tiene un propósito. Que si la pandemia, que si el virus lo fabricaron, que si Dios lo mandó, bueno, usted no está llamado a hurgar, no estamos llamados a hurgar en esto, pero siempre veamos en todo lo que pasa es porque Dios lo permite y vamos a sacar tremenda enseñanza, porque después del huracán, después de la tormenta, llega la calma. No puede decir, no, ¿y cuándo será que esto se va a terminar? Por eso es que Santiago nos aconseja que cuando oremos no pensemos quién puesta la haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El Señor sabe el momento indicado. Así dice que sostengamos a los débiles, esos hermanos débiles que pierden el ánimo, hay que sostenerlo con palabras persuasivas de ánimo, de exhortación. Dice, a que sean pacientes para con todo. Muchas veces perdemos la paciencia con algunas personas y la Biblia nos dice que tratemos de ser pacientes con todo, porque no todos tenemos la misma madurez, no todos tenemos la misma madurez ni espiritual, ni física, ni mental. Por esto tenemos que siempre tener una palabra de amonestación o de consejo, una palabra de ánimo. Ahí la Biblia tiene muchos lugares donde nos habla a tener ánimo. Y Santiago, en el capítulo 1, versículo 8, fíjense cómo nos dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es un problema serio, hermano. Una persona de doble ánimo, dice el hombre de doble ánimo es inconstante. No termina nada de lo que empieza. Usted, si se recuerda cuando éramos estudiantes, no todo lo que comenzaron terminaron. No todo lo que comenzaron la clase de inglés se graduaron. No todo lo que comenzaron la clase de computadora terminaron el curso. Un gran número volvió atrás. Asimismo, en la vida espiritual, no están aquí todos los que estaban cuando comenzamos. Muchos se han ido y muchos han venido al Señor y muchos se irán. Esta crisis que está pasando el mundo va a afectar o está afectando y ha afectado a muchos hermanos, le ha afectado la fe de muchos hermanos que quizás se han ido, han dejado el camino del Señor porque no han puesto su confianza y no han pedido al Señor lo que le falta. Y puede ser en este caso ánimo, la fuerza o energía para hacer, resolver o emprender algo. Y en este camino del Señor hay que tener mucha fuerza, mucha energía para poder estar firme. Por esto no podemos ser como el hombre de doble ánimo. Que hoy usted esté animado. Sí, sí, yo estoy animado. Vamos a vencer la pandemia. Que usted venga mañana. Ay, hermano, yo no aguanto más esto. Hoy salieron 1,700 casos y 30 muertos. Ya, esto está terrible. Y mañana cuando baje la pandemia, no, mira, hoy nada más habían 500. Pero estamos mejorando. Y mañana, ay, 2,000. Ay, hermano, yo tenía un chin de fe ayer, pero ya esto me está quitando el ánimo. De modo que ese tipo de persona inconstante, el Señor manda a que resuelva ese problema. Y Santiago 4:8, hermano, ¿qué nos dice? Dice, acercaos a Dios
y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hermano, en el lavado de manos se purifican los microbios que pueden haber. El Señor le está diciendo que lavemos nuestra conciencia, nuestra mente, nuestras manos pecaminosas. Y nosotros, y ustedes, dicen, ustedes los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El corazón se purifica con la sangre de Cristo, a través de las oraciones y la perseverancia en la palabra de Dios. Y por último, quiero que leamos Primera de Pedro en el capítulo 5, versículo 2, que nos dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Gloria a Dios. Ánimo pronto, hermano, ánimo pronto. Tú que estaba decaído, tú que no tienes empleo, que perdiste el empleo, el Señor te dice: yo te sustentaré, no te dejaré. Hemos leído tantas veces en el Salmo, en los Salmos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero cuando vemos la situación difícil, cuando está la tormenta, cuando la yola o el barco se está moviendo demasiado, aún mirando a Cristo, creemos que es un fantasma que viene en las aguas. Necesitamos, hermano, que el temor no nos agarre de tal manera que quite nuestro ánimo. En esta mañana, en este día, el Señor quiere que nosotros recomencemos a confiar en Él en todo momento, en toda situación, porque ahí es cuando se prueba nuestra fe. No es lo mismo hablar, no es lo mismo teorizar que ir a la práctica. Cuando nos íbamos a examinar de conducir, a obtener la licencia, el examen teórico es una cosa, pero en la práctica, cuando dimos reversa, que había que colocarse junto a entrar en los palos, estos que ponen, uno se pone nervioso, porque la práctica es distinta. Aunque estemos nerviosos, debemos de seguir adelante. Como el soldado que se le preguntó: usted está firme, sí, nervioso, pero aquí firme, asustado, pero aquí firme. No importa que un momento determinado de nuestra vida nos asustemos, pero hay que estar firme delante del Señor. Y recordemos la definición de ánimo: capacidad humana de experimentar emociones. Usted tiene que tener la capacidad de, cuando vengan las emociones, cómo sobrellevarla. Cualquier tipo de emoción. Hay emociones devastadoras. Aquellas emociones donde le dice: usted tiene un cáncer, usted va a morir en 3 meses, usted tiene esto. Usted tiene que, esa emoción, pedirle al Señor, nosotros todos, que nos ayude a controlarla, tener afecto y comprender a los demás. Que así como los predicadores nos animan, los ministros, los ancianos nos animan, también nosotros le llevemos ánimo a ellos, porque también son seres humanos, porque también tienen situaciones, y la Biblia nos dice que nos alentemos unos a otros. Dios le guarde, hermano, Dios le bendiga. Esperamos que Dios haya hablado a través de este mensaje y que cada uno de nosotros reciba del Señor el ánimo necesario en cualquier momento de nuestra existencia. Dios le guarde.